expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud. Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche, que hagan el esfuerzo para aprender más de la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor aprendemos más, hermanos, de esta fuente inagotable. Y espero que ese ánimo, que ese interés de aprender más de la palabra de Dios no se acabe, sino que sigamos aprendiendo, que pasen los meses y los años y sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche, así que oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tus múltiples bondades para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te rogamos en esta noche de tu dirección, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor. Reconocemos, Padre eterno, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de tu guía, de tu dirección, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas a ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Señor, dirígenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos puedan acompañar, hermanos, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre la fe salvadora. Y me gustaría que me acompañen a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos. Vamos a leer del versículo 4 al 8. Del versículo 4 al 8. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto ya lo vimos hace 8 días, ¿no? Si usted ofrece un servicio, el que fuere, con usted tienen una responsabilidad. Le tienen que pagar el servicio brindado, ¿no? Entonces, eso es un salario. No es gracia. Es una deuda que se le tiene a usted por brindar ese servicio. Entonces es interesante como Pablo está hablando aquí de lo que es una deuda y de lo que es la gracia. Pero hoy vamos a centrarnos en el versículo 5 al 8. Mas al que no obra, sino que cree. Recuerden de que ya en el versículo 3 ya se habló de Abraham, sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia, como también David,
También decíamos hace 8 días, vimos estos dos personajes, Abraham y David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Interesante. A quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En contraste, hermanos, estamos hablando del tema de salvación. Y podría decir que podría existir la fórmula, por llamarlo de esta manera, o un modelo, ¿no? de fe igual obediencia. Pero Pablo nos da creo yo que la fórmula correcta. Y él habla y él dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Creo que la fórmula aquí es fe igual confianza en la provisión salvadora de Dios. En Romanos versículo 5 se nos dice que la fe salvadora consiste en dos cosas importantes. Lo primero, el fin de una clase de confianza. El fin de una clase de confianza. Y lo segundo es el inicio de otra. Vuelvo a repetirlo. Lo primero es el fin de una clase de confianza y lo segundo es el inicio de otra. En primer lugar, una persona salva no trabaja. Leímos el versículo 4 donde dice que para aquel que obra, para el que trabaja, se le cuenta un salario, no se le cuenta, el salario como gracia, sino como deuda. Pero ahora en el versículo 5 dice, mas el que no obra, mas el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Esto no significa, hermanos, que una persona salva ignore la ley. Vamos rápidamente al capítulo 3 y versículo 30 y 31. Dice el texto: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confiamos en la ley. Creo que Pablo se refiere más bien a que la persona salva ya no confía en la obediencia como un medio de salvación. Un cristiano es aquel que deja de trabajar para ser salvo, ¿no? Tratar de alcanzar el favor de Dios. Estar trabajando para que con mis propios medios y con mis propios recursos o con mis propias habilidades yo pueda ser salvo. No uno que deja de trabajar. Un cristiano es aquel que deja de trabajar para ser salvo, no uno que deja de trabajar. En segundo lugar, una persona salva confía en Dios. Por eso al inicio, hermanos, decía que hay dos cosas importantes: el fin de una clase de confianza y el inicio de la otra. Porque es importante observar a la persona salva que confía en Dios, quien justifica, y esto dice el versículo 5, que justifica al impío, que justifica, diría otra versión, al malvado. Mas al que no obra, mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al malvado. Esta es una declaración, hermanos, poderosa
y a la vez creo yo que es un poco compleja de entenderlo, porque el ser humano y nosotros estamos acostumbrados a que si se ofrece un servicio, pues lógicamente me tienen que pagar, ¿no? Por ese servicio brindado, hay una deuda. Hoy inclusive, si alguien nos regala algo, lo miramos con sospecha, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿qué está esperando a cambio? ¿Cuál será el objetivo, la razón por la que me dio este regalo, ¿no? Porque en este mundo decimos no hay nada regalado, todo cuesta, y por eso entender, creo yo, la gracia y lo poderoso de lo cual está hablando aquí Pablo en el capítulo 4 y versículo 5 es como difícil de entenderlo, porque más al que no trabaja, más al que no obra, estamos hablando aquí, hermanos, de cuestión de salvación, sino que cree en aquel que justifica al malvado, que justifica al impío. ¿Cómo es de que Dios puede justificar al malvado? ¿Y cómo es que Dios puede justificar al impío si no está trabajando, si no hace nada, diríamos, ¿no? Por eso creo yo que es un poco difícil como de entenderlo, pero es que aquí estamos hablando de la gracia. Esto significa que el cristiano confía en Dios, en que Dios tiene una forma de salvar aparte de nuestros esfuerzos. Lo que debemos de entender es de que nuestra salvación, hermanos, no es por nuestros esfuerzos. Nuestra confianza no puede estar entonces en mis capacidades, en mis habilidades, en mis recursos. Mi confianza ahora cambia y mi confianza está puesta en Dios. Sabiendo que yo no he trabajado, que yo no hice absolutamente nada, sino que cree, dice el texto, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, que justifica al malvado. Así que la fe salvadora es una transferencia de confianza. Y lo que yo quisiera que pudiéramos reflexionar en esta noche es pensar en quién o en dónde tengo mi confianza. Mi confianza la tengo en mis habilidades, en mis recursos, en mi comportamiento, o mi confianza está puesta en Dios porque Él es, por medio de su Hijo Jesucristo, fue el que hizo la obra. Hay una transferencia de confianza. Se trata de quitar nuestras esperanzas y confianza en otras cosas para colocarlas en Dios como Salvador. Vuelvo a repetirlo. Se trata de quitar nuestras esperanzas y confianza en otras cosas, en mis habilidades, en lo bien que me porto en esto o en el otro, para colocarlas. Ahora, ¿en quién voy a colocar mi confianza? En Dios como el Salvador, el que hizo la obra. En el versículo 5 concluye diciendo que si dejamos de confiar en nosotros mismos como los que nos justificamos y comenzamos a confiar en Dios como el que justifica, el resultado es la justicia acreditada. Vuelvo a repetirlo. En el versículo 5 concluye diciendo que si dejamos de confiar en nosotros mismos, sabiendo que por nuestras propias capacidades nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos como los que nos justificamos, y comenzamos a confiar en Dios como el que justifica, el resultado es la justicia acreditada. Versículo 5. Mas al que no obra,
Mas al que no trabaja, si no cree, creer, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Por qué le es contada por justicia? Porque su fe, porque su confianza ya no está puesta en él, en sus recursos o en sus capacidades, sino que ahora su confianza está puesta en Dios. El versículo 3, hermanos, nos recuerda, dice el texto que creyó Abraham a Dios. Habla nuevamente de creer, ¿no? Que es lo que se menciona en el versículo 5. Él es el hombre del versículo 5, que cree en el que justifica al malvado. La fe que salva no es creer que Dios está ahí. Tampoco es creer en un Dios que salva. Es creerle a Dios cuando Él promete un camino de salvación por gracia. Vuelvo a repetirlo. La fe que salva no es creer que Dios está ahí. Tampoco es creer en un Dios que salva. Porque sí se puede creer, sí, es cierto, es cierto que Dios salva. Es creer, hermanos, a Dios. Es creer a Dios cuando Él promete un camino de salvación por gracia. Puedes tener muchísima fe de que Dios existe, de que Él es amoroso, de que Él es santo. Puedes creer que la Biblia es la santa palabra de Dios. Puedes mostrar una gran reverencia por Dios y sin embargo al mismo tiempo puedes estar buscando ser tu propio salvador y justificador, confiando en tu propio desempeño en muchas áreas. Siendo un buen religioso, poniendo la confianza en el carácter moral, en la vocación, en la crianza de los hijos, etc. Por eso es de que debemos pensar, hermanos, y de reflexionar en dónde o en quién tenemos nuestra confianza. Porque regularmente ponemos muchas veces nuestra confianza en estas áreas, ¿no? Yo soy salvo porque soy un buen padre de familia, porque soy un buen religioso, porque desempeño muy bien mi vocación. Y entonces nuestra confianza está en esas cosas. Decir que la fe salva es una transferencia de confianza, es ver de manera consciente dónde está tu confianza, hacer a un lado tus esperanzas y tu confianza en esas cosas y colocar esas esperanzas y esa confianza específicamente en Dios como tu Salvador. No solo en Él como Dios en general, sino ver a Dios como nuestro Salvador, como el que nos ha salvado. Y creo yo que eso es muy importante. Un autor, James Kennedy, en un libro que se llama Evangelismo Explosivo, sugiere que cuando quieras compartir el evangelio, dice él, con alguien, comiences con una pregunta. Supongamos que mueras esta noche y estás de pie ante Dios. Y Él te pregunta. Dios te haría esta pregunta. ¿Por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías? Ahora es muy interesante, ¿no? Llegar al cielo y que Dios entonces nos diga, bueno,
¿Por qué debo de dejarte entrar a mi cielo? Y alguien podría decir, bueno, fui buen ciudadano, fui un buen estudiante, tengo una maestría, tengo 2 doctorados, todos los días fui a la iglesia. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Otra forma de preguntar esto sería, suponiendo por un momento que realmente existe un cielo, ¿cuál crees que son los requisitos generales para ser admitido? ¿Cuáles son los requisitos para ser admitidos en el cielo? ¿Quién entra y quién no entra? ¿Será que el Señor está con una lista, no? Y decir, bueno, fuiste buen padre, chequecito. Fuiste buen hijo, muy bien, chequecito. Fuiste todos los días a la iglesia, no, bueno, está mala. ¿Cuáles serían los requisitos entonces para poder ser admitido? Si haces esta pregunta aleatoriamente, la gente que asiste a la iglesia te responderá al escuchar respuestas como estas, por ejemplo. Porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser un buen cristiano. Por eso tengo el derecho, diríamos, de entrar al cielo, ¿no? Porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser un buen cristiano. O lo segundo que podría responder alguien también es porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Ahora, hermanos, en nuestra sociedad y en nuestro contexto, pues es muy difícil, ¿no?, encontrar a alguien que no crea en Dios. Usted sale allá afuera y pregunta, ¿cree en Dios? Y le van a decir, por supuesto que creo en Dios. Y lo tercero es porque creo en Dios con todo mi corazón, ¿no? Yo creo en Dios con todo mi corazón y por lo tanto tengo el derecho de entrar al cielo. La respuesta o la primera respuesta es una respuesta de salvación por obras, ¿no? Porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser cristiano. Entonces sería una salvación por obras. La segunda respuesta es de salvación por fe más obras. Porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Y la tercera respuesta, hermanos, cabalmente es, como lo dije, salvación por fe con una obra. Creo en Dios con todo mi corazón. Y en cada caso, la respuesta es religiosa, pero no es alguien que no trabaja. Por eso el versículo 5 dice, mas al que no obra, mas al que no trabaja. Realmente no ha hecho una verdadera transferencia de confianza. En estas 3 respuestas que di, la pregunta sería es ¿en dónde está la confianza? ¿En quién? En el último caso, la persona incluso ha llegado a confiar en su confianza. Ninguna de estas respuestas ha captado el glorioso anuncio del Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender realmente el Evangelio, ¿no? Es tan importante que entendamos esa buena noticia, lo maravilloso del Evangelio. Estas falsas nociones de la fe salvadora llevarán a la inseguridad, a la ansiedad, a la incertidumbre, posiblemente al orgullo espiritual. Yo lo decía este domingo, ¿no? ¿Cuánta gente, hermanos, tiene arrogancia espiritual?
Es que yo sé más de la Biblia, yo he leído tantas veces la Biblia, yo ayuno más, yo oro más. Miren a mi familia, ¿no? Mis hijos, gracias a Dios, no están perdidos como el de los otros, esto y el otro. Y la arrogancia, hermanos, espiritual. Creo que estas personas arrogantes espirituales no han entendido el Evangelio, porque no es por sus obras. La arrogancia, el orgullo espiritual, a la hipersensibilidad, a la crítica y a la devastación después de cualquier fracaso moral. Muchos están esperando, ¿no?, que el árbol pueda caer para poder hacer leña. Del árbol caído todos hacen leña. Y en vez, hermanos, de entristecernos en nuestros corazones, de conmovernos, muchas veces tal vez sacamos nuestra hacha y hacemos leña, nos alegramos. Cuando nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias, deberían de ser comunidades restauradoras, ¿no? Que restauren al caído, que le puedan brindar una mano al necesitado. La manera en que Pablo describe la fe va en contra de lo que cree la persona religiosa y de lo que cree la no religiosa. En lo exterior, una parece tener fe y otra no. Pues lógicamente, ¿no? Aquel que no es religioso, diríamos, él no tiene fe. Pero la persona religiosa está igualmente perdida, sin nunca haber confrontado la confianza que tiene en su autojustificación. Y su confianza entonces está en sus obras. Lo que la fe salvadora es, marca toda la diferencia. Si crees que fe igual es obediencia, estás colocando tu fe en ti mismo y en tus habilidades. Y debemos de tener mucho cuidado nuevamente. ¿En dónde tenemos nuestra fe? ¿En nuestras habilidades? ¿En nosotros mismos? Porque somos muy buenos. Esto te llevará a la jactancia, al orgullo o a la desesperación o odiarte a ti mismo si fallas. ¿A usted le ha pasado esto? Siempre he dicho, hermanos, de que la vida y la vida espiritual también, a veces estamos en picos altos. A veces nos mantenemos en una línea, a veces estamos en picos bajos. Pero yo no sé si le ha sucedido a usted, por ejemplo, estar en un pico alto, ¿no? Donde usted está orando, ayunando, sirviendo al Señor. Usted se siente en el monte de la transfiguración con Jesús, ¿no? Con Moisés y con Elías. Usted está en otro nivel. Pero si usted no se cuida, yo no sé si lo ha experimentado, uno puede caer en arrogancia espiritual. Y ver a los que están mal, a los que están caídos, a los que están pasando por circunstancias difíciles, pobrecitos, ¿no? Esta gente no es espiritual. Y viene la arrogancia entonces a nuestras vidas. O también puede suceder, hermanos, la desesperación y de odiarnos también a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que otra vez defraude al Señor? ¿Cómo es posible que le he fallado al Señor? Y odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y decir, siempre le fallo al Señor. Y la pregunta es, ¿en dónde está nuestra confianza? Ahora, debo de ser claro, mis queridos hermanos, que esta no es una defensa, una apología
para hacer lo que se nos pegue la regalada gana. No, no, de ninguna manera. Yo creo que es importante, hermanos, que nosotros podamos vivir en santidad para agradar al Señor, vivir para Él, ser verdaderamente seguidores de Cristo. Pero la confianza, y estamos hablando del tema de salvación, es nuevamente en quién o en dónde la pongo. Porque si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos para salvación, creo que estamos fritos, ¿no? Pero si la fe es confianza en la promesa de Dios para salvar, si mi fe está puesta entonces en la confianza en la promesa de Dios para salvar, entonces estás poniendo tu fe en Dios y en su habilidad. Esto lleva a la humildad y a la confianza. Creo que esto nos debería de llevar a la humildad y a la confianza. Porque cuando somos, hermanos, honestos y cuando somos sinceros y nos damos cuenta de toda la pudredumbre que hay en nuestras vidas, de todos los fracasos, ¿no? Pero que somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, no va a ser posible tomar una piedra entonces y podérsela tirar a alguien más. Esto nos debería entonces de llevarnos a la humildad, que es como lo vemos con Abraham, ¿no? El versículo 1 del capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? David dice lo mismo. Continúa Pablo en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dese cuenta de esa última parte. Volvamos a leer, hermanos, el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Dios le atribuye justicia sin obras. Dios le atribuye justicia sin obras. David tenía muchas razones para jactarse de sí mismo. Él era el rey, había extendido, hermanos, las fronteras de su nación y había traído paz. Había establecido a Jerusalén como su capital, con el arca de la presencia de Dios en el corazón de la ciudad. Así que si él ponía su confianza en las obras, diríamos, bueno, yo ya soy alguien salvo, no tendría que ser salvo porque he logrado esto, y por lo tanto entonces yo tengo que ser salvo, no tengo ese derecho de ser salvo. Pero sin embargo, hermanos, esta es la naturaleza de nosotros, esta es la naturaleza del hombre. Porque sin embargo, David también tenía muchas razones para ser aplastado por su pecaminosidad. Ahora le pregunto, hermanos, honestamente, y es importante que nosotros seamos sinceros, porque aquí la pregunta es, Dios también tiene muchas razones para que nosotros seamos aplastados por nuestra pecaminosidad. ¿Hay pecaminosidad en nuestras vidas? ¿Y Dios tiene todo el derecho para aplastarnos? Yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Hay mucha pecaminosidad en nuestras vidas y Dios tendría todo el derecho a desaparecernos, ¿no? A consumirnos. David, hermanos, fue un adúltero y por medio de una conspiración, un asesino. Usted lo puede buscar en 2 de Samuel capítulo 11. Creo que ahí la confianza de David ya no estaría tan bien, ¿no? Al principio sí, bueno, yo traje paz, ¿no? Yo extendí las fronteras, fui rey, pero cuando sale esta cuestión entonces del adulterio, de ser un asesino, creo que
Ahí ya no se llenan los requisitos. Con todo, este hombre fuerte y pecador había descubierto la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Sin la mediación de las obras. En Romanos capítulo 4 versículos 7 y 8 dice el texto: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dese cuenta qué interesante, ¿no? Cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué poderosos estos pasajes, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Somos pecadores? Podríamos ser aplastados por nuestra pecaminosidad. Y esto lo sabía muy bien David. Y el versículo 8 dice el texto: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dichosos aquellos que no transgreden, aquellos que evitan el pecado por medio de la obediencia. Eso no dice David, ¿no? Dichosos aquellos que no transgreden, dichosos aquellos que evitan el pecado por medio de la obediencia. Eso no dice David. David reconoce que es un transgresor, que es un pecador, y sin embargo sabe que todavía es dichoso porque el Señor no tomará en cuenta su pecado. A pesar de, el Señor no toma en cuenta su pecado. Gozar la condición de que la justicia de Dios se acredita significa que tu pecado no cuenta contra ti. Aunque pecas, esto no te puede condenar. Esto no afecta tu estatus ante Dios. Conocer la dicha de la justicia acreditada es la única manera de ser liberado para verte a ti mismo tal cual eres. Es interesante, hermanos, por cuestiones de tiempo no lo podemos ver, pero usted sí lo puede ver en su casa, que aquí el apóstol Pablo está citando a David, ¿no? Y es el Salmo 32. Usted lo puede ver en su casa. Y con esto voy a concluir en esta noche. Sin esto, o ignoraremos la verdad de que Dios es justo y que Él solo acepta una vida justa, o esa misma verdad nos aplastará. Porque si Dios, hermano, solo acepta a gente perfecta, a gente que no tenga ningún defecto, creo que vamos a ser aplastados por esa misma verdad. Y cuando vemos nuestras transgresiones, o las ignoramos, o nos excusamos, o nos desesperamos. Pero si tenemos la fe salvadora, la fe en nuestro Señor Jesucristo, podremos ser sinceros con nosotros mismos. No ignorar nuestros defectos. Saber, hermanos, que tenemos muchos defectos. Que estamos en el proceso, ¿no?, de la santificación. Que un día llegaremos a ser como el varón perfecto, ¿no? Llegar a esa estatura del varón perfecto. Estamos en ese proceso. Mientras estemos en este mundo, hermanos, nosotros estamos en ese proceso. Por supuesto que tenemos nuestros defectos, nuestros fracasos. ¿Cuántas veces hemos fracasado? Y nos podremos levantar cuando, si fracasamos porque nosotros la dicha de ser pecadores, cuyos pecados se nos toman en cuenta, pecadores declarados
justos. Pecadores declarados justos. Creo que es importante entonces saber, hermanos, en quién y en dónde tenemos nuestra confianza. Creo que es de suma importancia. Oremos en esta noche. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque tu Señor nunca nos has dejado. Te pedimos que nos ayudes a entender tu precioso evangelio, a reflexionar y poder pensar en dónde o en quién hemos puesto nuestra confianza. Señor, a ti no te podemos ocultar nada. Ante tu presencia, Señor, tenemos que venir transparentes, con un corazón contrito y humillado delante de ti, reconociendo que somos pecadores, que en nosotros hay tantos defectos, hay tantos fracasos, y que por eso nuestra confianza no puede estar en nuestras obras, en nuestras capacidades, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en ti, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades que entendió el salmista David. Dichoso, bienaventurados, dice tu palabra, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Guarda a mis hermanos, Señor. En esta noche te quiero rogar por la vida de mi hermana Mari. Señor, pon tu mano de sanidad, glorifícate en su cuerpo, Señor. Te lo pedimos, que pongas tu mano de sanidad. Por la vida de mis hermanos, Señor, por sus peticiones, tú las conoces. Tú conoces su clamor, tú conoces, Señor, sus peticiones. Tú conoces, Señor, nuestros proyectos. Tú conoces, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Por favor, guárdanos de todo virus, guárdanos, Señor, de toda enfermedad, Padre eterno. Guárdanos de la mano del impío y de la mano del enemigo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial el domingo a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio que nos puedan acompañar, juntos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios y seguir estudiando la poderosa palabra de Dios. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor denle like, suscríbase, active la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Y también compártalos, por favor, que de esa manera nos apoya bastante. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde.